Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, bendiciones mis amados hermanos. Nuevamente qué lindo poder estar compartiendo con ustedes esta temática tan importante. Recuérdese que hemos estado involucrándonos, como que todos los temas han ido como una red, como un gigantesco rompecabezas, y en él hemos ido viendo las diferentes necesidades, el perfeccionamiento, la alabanza, la oración, etc. Y lo hemos estado haciendo todos juntos, gracias a Dios. También hemos estado aprendiendo a orar, ¿verdad? Ya este viernes que pasó, creo que fue a la cuarta plática acerca de la oración, desde la perspectiva de cómo la iglesia ora, poniendo como prototipo a muchas mujeres que oraron, ¿verdad? Pero uno de los temas que desde que empezó la semana anterior empezamos a abordar fue los miedos. Este tema prácticamente se derivó de aquellas situaciones que habíamos estado analizando de las aves inmundas aborrecibles y cómo estas tienen una especie de colusión con la tierra, están coludidas con personajes terrenales para que sean un anti-Mahanaim, ¿verdad? Por el lado de Dios, dijimos el campamento angelical, juntándose con el campamento terrenal, el Mahanaim, para potencializarse mutuamente, ya que los ángeles son potencializados de alguna manera con las oraciones del pueblo de Dios y nosotros somos ministrados por los ángeles según lo describe la Biblia en el libro de Hebreos. Entonces es un sinergismo que se hace entre los ángeles, según Judas 1:8, y los ministros. No me gusta decirle sinergismo al lado de las tinieblas, por eso le digo que están coludidos, porque están haciendo algo malo las aves inmundas con las personas o sus plataformas terrenales. Ahora, a partir de ahí nos dimos cuenta que uno de los elementos que se utiliza mucho de parte de las tinieblas es el miedo. Entonces empezamos a explicar cómo el miedo fue el primer sentimiento, le llamamos el sentimiento negativo primero, y cuando empezamos a explicar los 12 miedos, que es lo que vamos a tratar de continuar en este momento, los 12 miedos, el miedo que es la puerta de todos los demás miedos, es el miedo de Génesis capítulo 3, versículo 10, que es el miedo yaré, ¿verdad? Que es el que sintió Adán, aún estando en el paraíso. Fíjese usted qué tremendo, ¿ah? Porque no lo habían echado al paraíso, estaba dentro del paraíso y tuvo miedo cuando oyó la voz de Dios en el huerto. Entonces, pero era la causa de la desobediencia. De alguna manera la desobediencia empieza esa avalancha de cosas que si uno se detienen, hermano, lo pueden hundir a uno en una especie de perdición por solamente ese sentimiento. Entonces, empezamos a ver cómo ese miedo yaré le abre la puerta a otros miedos, que en su totalidad, por lo menos hasta donde hemos visto, aparecen 12 clases de miedos, es decir, 12 formas de decir miedo. También hemos platicado que existe una especie de temor que es normal, ¿verdad? Que podríamos decir que eso sería como una especie de protección para nosotros mismos, una especie de sobrevivencia, un instinto de preservación que tiene un cierto grado del componente de temor ahí, en ese instinto de conservación. Pero cuando eso se sale de sus límites, entonces ya se vuelve patológico. Y entonces ahí entra ya la palabra miedo, terror, horror, pánico, etc. Otras palabras en español las describimos de esa manera, pero en el hebreo se describen de 12 formas distintas. La primera de ellas, como le decía, era yaré. Entonces, otra cosa que le quiero decir, porque hoy
vamos a estar ministrando durante todo el día. En el caso particular, voy a estar ministrando hacia el remedio de ese miedo, de esos miedos. Ahora, existen varias formas para remediar el miedo. Eso, pues en el lado de la intelectualidad o el intelecto del ser humano, proponen varias teorías y situaciones, ¿verdad? Algunos dicen que cuando alguien tiene un miedo, no tiene que huir de él, sino que lo tiene que enfrentar para que se le quite el miedo. O sea que si alguien tiene miedo a estar en una piscina porque se estaba ahogando, entonces la teoría que ellos tienen es que lo tiren a la piscina hasta que aprenda a nadar y se le quite el miedo. Bueno, puede que sí, puede que no. Pero en el ámbito del Señor, nosotros vemos varias formas cómo se derrota el miedo. Una de ellas es cuando hay conocimiento, cuando hay certeza. Y pusimos el ejemplo del Señor Jesucristo cuando le quisieron meter miedo, ¿verdad? Que le dijeron, Herodes te quiere matar, vete de aquí. Entonces el Señor sabía lo que estaba haciendo, cuánto tiempo lo iba a hacer, y sabía que era imposible que un profeta, así como él, porque él aparte de todo era profeta, era el profeta, también era el apóstol, bueno, él era todo, ¿verdad? Él dice, es un profeta, es imposible que muera fuera de Jerusalén. Se refería todavía a esa economía. Ahora hay un montón de profetas que ya mueren fuera de Jerusalén, pero ahí los apedreaban en Jerusalén, como que Jerusalén era su tumba. ¿Eh? Impresionante, qué terrible. ¿Eh? Pero el Señor tenía ese conocimiento. Entonces ese conocimiento, la llenura del Espíritu Santo, la certeza de estar haciendo lo que Dios quería que hiciera, no le dio miedo. Díganle a esa zorra que yo echo fuera demonios, soy mañana y sano a los enfermos, y al tercer día completo mi obra. Sabía bien, tenía bien específico lo que iba a hacer. Entonces quedamos que esa es una de las formas de derrotar al miedo. Otra de las formas que vamos a estar manejando, investigando, analizando, desmenuzando hoy es el amor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, aquí, ese no es el tema de ahorita, solo estoy diciendo que es parte de lo que vamos a estar viendo, porque no quiero solamente estar describiendo la enfermedad, sino que quiero describir la enfermedad, cómo diagnosticarla y el remedio. El remedio lo vamos a dividir en dos partes. Uno es el preventivo y el otro es el curativo. Si alguien ya tiene miedo, ¿qué es lo que debe hacer? Y si alguien no tiene miedo, pero sabe que puede llegar a temer a algunas circunstancias, ¿qué puede hacer? Ese sería el preventivo. Ok, pero eso lo vamos a ver despuesito. Ahorita vamos a ver qué es lo que podríamos utilizar para ir reconociendo cuál es el miedo, cuáles son las causas, cuáles son los síntomas. Porque la gente confunde eso, lo confunde mucho. Cree que el miedo solo es que uno dijo, ¡ay, ay, ay! Me asusté. No, tienen que venir otras cosas. ¿Ah? Ahora, cuando se habla del amor perfecto, también tenemos que ver cómo es el perfecto amor y cómo lo podemos describir. Ese va a ser parte del tema que vamos a platicar más adelante. Entonces, mientras hablamos de los 12 miedos, nos dimos cuenta, si me acompaña ahí a la pizarra, esto ya los he puesto varias veces, pero quisiera que usted los tuviera nuevamente ahí, por si usted quiere investigarlos por su propia cuenta. Estos serían los números que le puse, que están coincidentes con Strong Concordance y el diccionario Vine, el BDB Definition y el Nelson, y hay varios diccionarios que coinciden en esta numerología, no numerología, sino que en este numeral, para poder tener una mejor perspectiva de cada palabra. Ahí puede ver los 12 miedos. Ok. Eimá, Sacal, Chalchalá, Chará, Chat. Hasta ahí hemos llegado al Chat. Ahora nos toca analizar el miedo número 6, el 2865, que es Chatat. Y después, el Yaré ya lo vimos porque le expliqué que yo le había puesto esto en orden creciente, ¿verdad? Primero el número más pequeño y así evolucionando, pero que no era el orden que lo íbamos a tratar. Eso lo dijimos desde que empezamos a platicar este tema. Bueno, entonces ahora
Rápidamente, el miedo puerta es el miedo yaré, está en Génesis 3:10. El miedo terror es eimá, está en Génesis 15:12. Esto ya lo hemos platicado, por eso es que voy así, ¿verdad? Este es el miedo sacal o sachal, que es 21:19, es relacionado con la serpiente y está en Job 32:6. El miedo chalchalá, que está relacionado con el dolor y la angustia, es decir, que afecta también al cuerpo. Ezequiel 34 está ahí. El otro miedo es el miedo charad, 27-29 la palabra, y este es el miedo que hace que se cause temblor de cuerpo. Este aparece en Génesis 27-33 y le sucede a muchísima gente, dentro de ellos incluso siervos de Dios, como en el caso que usted está leyendo aquí en Génesis capítulo 27, verso 33. Por último, leímos este miedo, 28:44. Estoy haciendo un resumen leído para no tardarme, ¿verdad? Que es un miedo que está relacionado con la desesperanza, el desmayar, el alma, ¿verdad? Este está en Jeremías 46:5. Y como ya le puse el número, usted podrá buscar todas las veces que aparece para indagar un poquitito con más de profundidad. Ok, pero ahora quiero conversar con usted brevemente 2865, que sería el número 6 de la lista, Chatat. Entonces, este miedo es causante de cobardía. Aquí vamos a conversar un poco, solo déjeme leerle el versículo. Deuteronomio 1:21. Mira, Israel, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Sube, toma posesión de ella, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni te acobardes. Ok, este es el miedo que está relacionado con la cobardía. Y por eso el Señor le dice aquí, no te acobardes. Ahora, cuando conversamos acerca de esta problemática, podríamos analizar algunas cosas que son muy importantes. Mire, tener miedo, o ser cobarde, mejor dicho, no es tener miedo. Repito, ser cobarde no es tener miedo. Porque ya dijimos, muchos de nosotros tenemos algún temor en alguna situación, pero la cobardía es aquello que nos impide hacer lo que nosotros nos dicta nuestra conciencia y que sabemos que es lo correcto, que sabemos que pueden venir consecuencias, pero que lo vamos a tener que asumir. Esa cobardía la podemos ver nosotros, hermano, con el ejemplo que se me viene a la mente sería el de Saúl. Se recuerda que Goliat salía por mucho tiempo retando a todo Israel y todos estaban acobardados. Fíjate que la Biblia describe que Saúl era el más alto de todos, el más alto de Israel le llegaba al hombro. O sea que era un animalón, por decirlo así. O sea, yo imagino que haber medido unos 2 metros, me imagino yo. Entonces, ¿quién era el indicado para ir a enfrentar al otro animalón? Pues el más alto de ellos, ¿verdad? Pero él sí tenía miedo. Él se había acobardado. Y al acobardarse él, se había acobardado todo el ejército. Esto es bien interesante. Entonces quiere decir que el miedo se puede pegar. Esto es importante también. El miedo se puede pegar. Hay sentimientos que se pueden pegar. La risa se puede pegar. La ira se puede pegar. El miedo se puede pegar, se puede contagiar. Por eso, una de las cosas que decía en las leyes para la guerra, dice, si hay alguno que sea apocado de corazón, temeroso, y que no salga a la batalla, porque a la hora que empiece, lo voy a decir en mis palabras, a la hora que empiecen los balazos, entonces este es el primero que va a salir corriendo y va a contagiar a los demás. Eso lo dice la Biblia. Entonces ahora resulta que el propio líder tiene miedo.
y tiene contagiado a todo su ejército. Entonces viene Dios. Fíjese también qué lindo es eso, porque son cosas que a veces uno no las mira de esa forma. Conocemos la historia, la hemos leído, la hemos oído, la hemos visto en películas, en caricaturas, nos las han predicado, pero a veces hay algunas cositas que se nos pasan por alto. Con la palabra de Dios es infinita, siempre hay algo más. Entonces, yo lo que veo acá es que Dios tuvo que traer a alguien de afuera que no estaba bajo la atmósfera del miedo. Ese alguien que estaba afuera se llamaba David. Entonces él venía tranquilo, cantando, me imagino yo que venía, traía los quesos y todo. Y él no sabía, no había. Los otros tenían 40 días de estar siendo sometidos a eso. Entonces, la obsesión te puede llevar al miedo. Cuando una persona se obsesiona con algo negativo, eso le puede causar miedo. Digamos las noticias que constantemente se oyen. Tú enciendes la televisión a primera hora de la mañana y pones un canal de noticias y lo primero que están hablando son cosas, todo es negativo, hermano. Todo es negativo porque lo positivo no vende. Lo que vende y atrae y sube el rating de cualquier telenoticiero, radionoticiero o incluso periódico escrito es la nota roja. Y entonces, ¿qué más nota roja que el COVID ahorita? O sea, y todavía entonces se murieron no sé cuántos y que en no sé qué país se murieron no sé cuántos y que ahora Brasil ya alcanzó tal y que Estados Unidos y que por aquí y todo es una mala noticia. Entonces, ese es el ambiente. Ese es el ambiente, esa era la atmósfera que estaba viviendo todo el pueblo de Israel. Pero David no. ¿David de dónde venía? David venía de la casa del padre. David venía de cuidar ovejas. David, si quieren, estaba totalmente abstraído de todo aquello y no sabe, por eso se enojó el hermano también. Yo sé que por qué viniste, que tu corazón es malo, viniste para ver la batalla y todo. Pero él trae otra mentalidad. Y una de las cosas que a David le quitó el miedo fue la experiencia. Esto es bien importante. A ver, ¿cuántas veces te ha librado Dios? Me imagino que en alguna oportunidad te ha librado. Te habrá librado de enfermedades, te habrá librado de fracasos, te habrá librado de cosas. Te habrá librado el Señor, yo sé que sí. Entonces, ¿será que no te puede librar ahora? Y si no te libra, no es soberano Él. Entonces, cuando uno empieza a meditar, como que eso le da argumentos para derrotar a ese espíritu que quiere hacer que la gente sea cobarde. David llegó simple y sencillamente y dijo, bueno, yo ya maté un león y también un oso, se me pusieron al brinco y también me los descabeché. Con mi mano desnuda los hice pedazos, los hice trizas. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo podemos volver, este pobre gigante, ya sentí lo mismo que sentí con el oso y el león, pobre gigante, es más, hasta lástima le tengo, y le quitó la cabeza. Bueno, pero no tuvo miedo, eso otra vez, eso le transmitió al ejército el vigor, la fuerza, huyó el espíritu de cobardía y empezaron a perseguir a los filisteos. Los filisteos, al ver a su campeón muerto, tuvieron miedo. Ahora, nuestro campeón se llama Jesucristo. Entonces, Él murió y resucitó. O sea, que se enfrentó con la potestad más poderosa del lado de las tinieblas, que es la muerte. El Hades, el lago de fuego, Satanás, la iniquidad, el pecado, la maldad, y a todos los derrotó el Señor Jesucristo. A todos juntos los derrotó. Solito Él. ¡Ja! Entonces, por eso cuando Él resucita dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vosotros id y haced discípulos a todas las naciones. El que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Pero nos da entonces una autoridad que viene de Él. Nuestro campeón venció a la muerte. Nuestro campeón venció a la muerte. Entonces, no deberíamos de estar arrinconados. No deberíamos de estar metidos en una esquina y el enemigo va de golpearnos. No. Nosotros deberíamos de haberlo echado fuera ya a ese espíritu de cobardía, ese espíritu de miedo.
Entonces, pero eso tiene que ver también con quién te juntas. Mira, si te juntan con miedosos, miedosos serás. Si la Biblia dice, si te juntas con sabios, sabios serás. Entonces, júntate con gente que no que están haciendo alardes de fe, ni de que son valientes. No. Júntate con gente que tiene experiencia con el Señor, que ha sido auxiliado por el Señor y que ahora está clamando, gimiendo y que el Señor le sigue dando victorias. Este es un miedo causante de cobardía, Chatat 28:65 es la palabra. Y este es el miedo que advirtieron a Josué. Mira, te vamos a dar la tierra en abundancia, es toda de ustedes. Pero 4 veces le dicen, 4 veces, no temas ni desmayes, no temas ni desmayes, no temas ni desmayes, no temas ni desmayes. No te acobardes, esfuérzate y sé valiente. En otras palabras, no te acobardes. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Entonces, el que es valiente es el que vence el miedo por el poder del Espíritu Santo. Que quede bien claro que el cobarde no es el que tiene miedo, sino el que no lo puede vencer por la llenura del Espíritu Santo. No lo puede hacer. Ok, continuemos con otra explicación aquí. Y recuérdese, una de las herramientas, quizá la más importante, pero no es la única, para derrotar es el amor. El amor. El amor nada lo puede derrotar. Dios es amor y nada lo puede derrotar. Miremos entonces otro, este miedo 4032, y lo vemos aquí en pantalla, Magour, el miedo Magour. Este es un miedo interesante relacionado con las calumnias y o murmuraciones. Ojo con eso. Es un miedo relacionado con calumnias y o murmuraciones. Y este puede aparecer aquí, bueno, de hecho, aquí está en el Salmo 31:13. Porque he oído la calumnia de muchos. El terror está por todas partes. Mientras traman juntos contra mí, planean quitarme la vida. Entonces, pero leamos otras versiones del Salmo que sería 31:13. Vamos a ver, Salmo, rápidamente vamos a llegar, no se me preocupe. Salmo 31:13, y lo miramos acá. Porque he oído la calumnia, dice esta versión de las Américas. Calumnia, afrenta. Mire, oigo el murmurar de muchos y el miedo me asalta por todas partes. Entonces, quiere decir que la murmuración puede causar miedo o está íntimamente ligada con él. Si usted se recuerda cuando estuvimos conversando que habrán guerras y rumores de guerras. Y dijimos que algunos sinónimos de la palabra rumor es murmurar y también es calumniar. Entonces, una murmuración, uno de sus objetivos es causarle miedo a la gente. Y se hace como un siseo, ¿verdad? En voz baja, y empieza la murmuración, Y él, este hombre, estaba oyendo el murmurar de muchos. Y al oír el murmurar de muchos, el miedo lo asaltaba por todas partes, mientras se conjuran contra mí y maquinan quitarme la vida. Entonces, hermano, otra vez vuelvo a la carga. ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿Estás oyendo murmuraciones? Este no es un tiempo de oír murmuraciones. Fíjate que el hecho de que no tengamos un contacto presencial puede hacer que algunas personas se aprovechen, incluso por la vía cibernética, y empiecen como a querer hacer la tarea absalónica y empiecen a querer crear algo que no es correcto y empiezan a alejar a las personas
de la autoridad que Dios les puso. Y entonces empiezan a oír otro tipo de cosas, murmuraciones por aquí, murmuraciones por allá. Si llegando a la iglesia oías cosas en el trabajo, ahora que no llegas a la iglesia y te conectas en algunos momentos, ¿no será que puedes estar oyendo más de esto? Usted lo hemos dicho y cuando hablamos de este tema también lo dijimos. Usted sabe que aquí le dicen guatebolas, porque rápido ya todo el mundo sabe lo que el presidente va a decir media hora antes de que lo haya dicho o una hora antes, ¿verdad? Algunos, y son puras murmuraciones. Son puras murmuraciones. Sí, hoy sí quitan el toque de queda. ¿Y qué si lo prolongan? O sea, pero una murmuración que podía estar causando algún tipo de problema. Entonces, el salmista empezó a oír que estaban hablando de él. Y entonces, pero no oyó solo a una persona, sino que oyó a muchos. Entonces uno asume que cuando son muchos tienen la razón. Y incluso hasta versículo bíblico le puede meter a usted. En el consejo de muchos va a estar la victoria. Entonces, y aquel murmura aquello, y se deja de oír la voz de Dios. Entonces, porque oigo el murmurar de muchos, entonces el miedo me asalta. Pero recuérdese que entonces hemos hablado un poquitito del miedo, de que existe una plataforma interna, pero también existe una situación externa. Yo creo que se los mencioné en el programa anterior de esta serie que estamos hablando. Solo déjeme volverla a presentar acá así rápidamente. Digamos, si aquí está el salmista, ¿verdad? Pongámosle David. Aquí está David. Y entonces él tiene una plataforma interna de miedo. La voy a señalar así porque ya sabe usted, mire lo que... Entonces él tiene una pista de aterrizaje. Entonces aquí hay espíritus alrededor. Le voy a poner demonios de miedo, pero no le pueden hacer nada. Pero él tiene un gancho aquí, una plataforma. Entonces la murmuración, y esa es esta palabra que estamos entonces platicando en este momento, la murmuración lo que hace es que empieza a afectar el oír. Y usted sabe que por el oír viene la fe. Entonces, la antife tendría que ser incertidumbre. Entonces, al oír la murmuración y cosas que no provienen de Dios, entonces se abre la puerta y su miedo que tiene acá es fácilmente acechado. Por eso dice el versículo, el miedo me asalta por todas partes. O sea que por todas partes lo rodearon. Entonces él tiene que llegar a la conclusión que posteriormente se menciona, por cierto, cuando dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Porque tuvo que haber habido una administración para desautorizar esa plataforma, ese receptor interno. Lo tuvo que dinamitar. Entonces ya no tenían por dónde atacarlo. Pero también dejó de oír las murmuraciones. Es decir, entonces este miedo está íntimamente ligado con las calumnias o las murmuraciones. ¿Sabes? Hay un consejo que dice la Biblia. Interesantísimo en la Biblia, todos los consejos son súper interesantes, ¿verdad? ¿Sí? Pero este consejo dice, lo voy a parafrasear con mis palabras, no le pongas mucha atención cuando oigas que tu siervo habla mal de ti. Es interesante. Y después dice, porque recuérdate que tú también has hablado mal de otros, ¿verdad? Pero me llama la atención, no le pongas demasiada atención, no tomes tan en serio cuando sepas que alguien habló mal de ti. No escuches murmuraciones, no pienses, digamos, si alguien te dijo, fulano
te quiere hacer daño, fulano te quiere poner cascarita, fulano te quiere mal, fulano. Entonces, no pongas, no aceptes eso. En el nombre de Jesús, si verdaderamente te quiere poner cascarita, pues a él se las va a entender con el Señor, porque tú estás buscando al Señor también. Pero este miedo que está íntimamente ligado con una calumnia, hermano, ahora en internet, ¿verdad? Cualquiera dice lo que se le ocurra de otra persona. Y algunos están tan enfadados y queriendo aclarar y le dan más viento, le dan a la calumnia que le hicieron. Me gustó mucho, me mandaron un video, quiero contarle, lástima que no lo tengo a la mano porque me gustaría, de dos aves que están en una como rama, las dos, solo que una es una ave grande, se nota que es una ave cazadora, está impresionante, está ahí como descansando y a la par hay un pajarito, pero que es la tercera parte de tamaño del ave y empieza a molestar a la otra y se le deja y se levanta y lo golpea y la otra se queda así tranquila, como que sin nada. Entonces, me gustó mucho cuando vi ese video, porque yo, pero ese pajarito que no sabe que se mete con lo van a hacer pedazos, ¿verdad? Pero está ahí, va a fastidiar. A veces digo yo, así somos nosotros y la murmuración es ese pajarito que está fastidiando y nosotros le hacemos demasiado caso. Deberíamos de ser como esa ave, ¿verdad? Lástima que no tengo el video, se lo enseñaría y sé que le gustaría. Bueno, sigamos acá. Entonces, continuemos para poder finalizar esta parte y entrar en los subsiguientes temas en las herramientas que van a matar al miedo. Este es el miedo 4172, que está descrito como un miedo mourá. Está relacionado a las obras que el Señor hace. Déjeme que le lea. Isaías capítulo 8, versículo 12 y versículo 13. No digáis es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. Fíjese cómo va el grado ahí. Primero, no se pongan de acuerdo con ellos de que lo que ellos le llamen conspiración, ustedes también le llamen. Ustedes analícenlo. La otra parte que está aquí es, no se pongan a tenerle miedo a lo que ellos le tienen miedo. Y no se aterroricen. Entonces mire lo que dice, al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. ¡Aleluya! Entonces aquí este miedo que acabamos de analizar, que sería mourá, es una especie de respeto profundo que nosotros debemos de tener por el Señor, como cuando cantamos, ¿verdad? Al oír tu voz en los potentes truenos. Sí, hermano, la canción es linda y uno cierra los ojos y se eleva, pero ya cuando hay una tormenta y uno oye aquellos truenos, yo oigo a mucha gente decir, ¡ay, Jesús! ¡Ay, Señor! Y algunos que se van a poner hojitas de no sé qué en las orejas para que creen que les va a servir de pararrayos, ¿ah? Porque ante la magnificencia de las cosas que Dios hace, hasta el más pintado de los ateos tiene que arrodillarse cuando está temblando la tierra. Cuando está temblando la tierra, cuando se oye el viento huracanado y que no se puede hacer nada. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en medio o en una alarma de que viene algún huracán o un torbellino. Pero yo he estado en algunas oportunidades, yo recuerdo perfectamente que a mí me tocó asistir a un retiro en el área, creo que de Texas, que se forman muchos tornados y estábamos congregados en un campamento fuera de la ciudad
y estábamos en lo que ellos le llaman el santuario, porque al lugar habían bastantes como búngalos en donde se quedan todos los hermanos que se habían dispuesto para ese retiro. Y estábamos en el santuario cuando la alarma del tornado, Dios mío, entonces nos empezaron a decir dónde no nos podíamos quedar. Y nos dijeron, no se queden en las esquinas, quítense de las esquinas. Y bueno, ellos nos dieron instrucciones, yo no sé si eran correctas o no. Yo como en mi pueblo no hay tornados, lo más que llegamos a mi pueblo son remolinos, ¿ah? Que se levantan. Gracias a Dios. ¿Ah? Y solo mira uno y dice que viene el diablo y lo reprende. ¿Ah? Y ahí se imagina un tornado. Entonces yo recuerdo que ese tornado, yo decía, ¿ahora qué hacemos? Estamos aquí, yo a predicar venía. Entonces le dije, acérquese para acá y hablemos de la palabra del Señor, ¿verdad? Mientras pasa esta emergencia. Nunca había tenido un auditorio que me escuchara con tanta atención. Abrían los ojos así puro tecolote, hermano, porque en medio de la magnificencia de una cosa de la naturaleza causa temor, pero es un temor hacia el Señor. Esto es lo que nos debería de llenar a nosotros. Y cuando uno le teme a Dios, deja de temerle a las demás cosas. Cuando, mire, como dijo alguien, cuando uno se arrodilla ante Dios, no se arrodilla ante los hombres. Cuando uno teme a Dios, como que va atenuando el temor que uno podría estar teniendo de otras situaciones. Este es un miedo relacionado a las obras que el Señor hace. Déjenme leerlo otra vez, es hermoso el versículo. No digáis es conspiración a todo lo que el pueblo llama conspiración. No se pongan de acuerdo con ellos, en otras palabras, para temer lo que ellos temen. No se aterroricen. Al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Aleluya. Sí, por eso, mire, le voy a leer un versículo, vamos a ver que está en Isaías, vamos a ver Isaías capítulo 66 y que Dios nos ayude para tener esa capacidad. Vamos a ver si este es, mire, ahí lo tiene. Recuérdese que el título no es inspirado, ¿verdad? El título se lo puso la Ley de las Américas, pero ya a partir del 66.1 ya dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Pero oiga, este verso 2, precioso, precioso. Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Tiembla ante mi palabra. O sea, ahí mira usted tres: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Atrio, humilde. Lugar santo, contrito de espíritu. Lugar santísimo, tiembla ante la palabra del Señor. A ese es al que le da este miedo que hemos hablado y que es el que viene a ser una especie de antídoto contra el miedo. Ahora que estamos tan de moda en la plática acerca de las vacunas, ¿verdad usted? Tanto que se habla de vacunas, ¿verdad? Y las necesitamos, por cierto, ¿verdad usted? Que uno de esos genios tremendos, el Señor los ilumine para que nos dé por medio de ellos un remedio para todo por esta cuestión, o que nos sane con su mano poderosa, que destruya ese bicho. Bueno, no sé. Pero hablando de vacunas, yo no sé si usted sabe cuál es el principio de las vacunas, pero el principio, así en palabras, si usted quiere, profanas, mías, porque no es mi zona de expertise, ¿verdad? La vacuna es ni más ni menos que un virus atenuado o muerto. Es decir,
agarran el virus y lo minimizan, lo debilitan hasta lo que se pueda. Y ya que está atenuado, débil, que no se puede reproducir, que no puede hacer daño, entonces lo inoculan al cuerpo. Entonces el sistema inmunológico inmediatamente hace alarmas, hay un cuerpo extraño, no pertenece al organismo, y entonces llegan los leucocitos y saber cuántas otras cosas más y apresan a ese pobre virus, porque sí le dieron duro, lo torturaron, ¿verdad? ¿Dónde están los otros? Le decían, le dieron duro. Se lo llevan. Y entonces, es que qué sistema el que Dios, es que qué creación la que Dios hizo. Entonces el sistema inmunológico empieza a analizar qué es y cómo lo puede derrotar. Como está debilitado no tiene problemas. Entonces se van creando defensas en el mismo organismo y ya pueden matar a ese virus. Entonces ya quedan registradas en el organismo las defensas para ese virus. Cuando ese virus entra, pero ya no debilitado, sino que fuerte, él ya tiene las defensas. Entonces solo localiza, ese está el virus. Sí, traigan tal arma, la acabamos de hacer y vámonos pues. Y el virus otra vez muere dentro del cuerpo y se va fortaleciendo la defensa contra eso y así lo han hecho contra la poliomielitis, contra la tuberculosis, contra la varicela, viruela, y tantas otras cosas más han hecho. Es contra vamos a ver, creo que también contra las paperas, sarampión, rubiola, todas esas enfermedades, así las controlaron. Bueno, para eso debería haber sido un médico el que se lo explicara, pero yo solo lo que quiero hacer es la aplicación. Entonces ahora hay un virus que no se llama COVID-19, sino que es pánico, terror, miedo. Y eso le tiene miedo a todas las cosas, no solo al COVID. Le tiene miedo al cáncer, le tiene miedo al éxito, le tiene miedo al fracaso, le tiene miedo al matrimonio, le tiene miedo, a todo le tiene miedo. Le tiene miedo a ser papá, le tiene miedo a ser mamá, prefiere tener una mascota, tener hijos, porque tiene miedo de tener, bueno, qué sé yo. Entonces viene el Señor y le dice, ¿sabes qué, mijo? Te voy a poner una vacuna. Ustedes están casi el mismo principio ahora. Entonces, lo que tengo que meterte dentro de ti es temor, respeto, miedo, terror a mí. Eso te va a servir de vacuna, eso te va a servir de antídoto. Si logras tener ese temor, no le vas a tener miedo a nada. Y por eso vuelvo a leer este versículo. Isaías 8:12 y 13. No digáis es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. Ni temáis a lo que ellos temen. Ni os aterroricéis. Al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Vaya, y por si alguien no cree que esto sea así, aunque ahí está muy claro, le quisiera leer otro versículo. Y después pasamos al otro día. Espérenme un ratito, téngame paciencia. Le voy a leer un versículo que aparece en el libro de Mateo. Esto por aquello de que los hermanos que dicen, usted solo del Antiguo Testamento me está leyendo, ahorita me lo llevo al Nuevo Testamento. No se preocupe, podemos hacer un tour si usted quiere. Mire pues, Mateo 10:28, mire cómo dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces, otra vez vuelvo a la carga. Entonces sí hay que temer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ¿cómo vas a impedir
que tener miedo, por el pánico que cunde por todos lados en este momento, hermano. Todo el mundo tiene, aunque hay algunos en la pena y otros en la pepena también, ¿verdad? Pero olvídese, ellos pueden ser alcanzados también por las dos pandemias, la del COVID y la del miedo, al final de cuentas. Pero si tú te llenas de temor de Dios, va a ser muy difícil que puedas tener miedo de otra cosa. Esta es una de las herramientas, por eso le decía yo que el amor perfeccionado es una de las herramientas, pero aquí tenemos temor, es un temor a Dios. Y la Biblia declara, y nosotros lo platicamos, cuando hablamos de los libros, hablamos de un libro de los que temen al Señor y pusimos el perfil de los que temen al Señor, ejemplo de los que son temerosos de Dios que aparecen en la Biblia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces tiene que haber un temor a Dios y ese te va a proteger de ese miedo que puede estar asediando. En este momento hay una situación a nivel general, hermano, en donde muchísima gente de veras que han visto ya de cerca. Mire, los que no lo creen es porque francamente no han visto lo que ha sucedido. Quizá los que no creen que esta situación es real, no han visto a algún su familiar enfermo. Pero ya cuando uno empieza a ver que empieza algún familiar y que a fulano, pero si lo acabo de ver, y entonces ya me entra el miedo, y lo acabo de ver y ahora me va a tener que ir a hacer yo el hisopado también para ver si no estoy en las mismas, y cómo le fue a fulano y a mengano y a perencejo, y empieza a esparcirse, no el virus, el miedo. Y cuando se esparce ese miedo, se debilitan las defensas del cuerpo. Entonces yo creo, sí, claro, nosotros deberíamos de tener el cuidado necesario por un temor prudente, pero no un pánico, no un miedo patológico. Eso ya no, pero si es eso lo que tienes, teme a Dios. Teme a Dios sobre todas las cosas. Ese es el final de todo discurso. Teme a Dios, porque esa va a ser la vacuna. Te meten ese llamémosle así, no me gusta decirle virus atenuado a eso, el ejemplo del virus atenuado es el que puse, pero te meten ese antídoto. Me gusta más la palabra antídoto. Y tranquilo. Vives tu vida con tranquilidad, adecuadamente, en equilibrio, con temor de Dios. Pero se recuerda cuando hablamos del temor de Dios, ay, Dios mío, mire, pues en los 2 minutos que tengo, pero es que esto es bien importante. Mire, dijimos lo siguiente, que para tener temor de Dios tenía que haber 4 cosas básicas. Una era juntarse, congregarse, para oír la palabra de Dios. La otra era leer la Biblia, escribirla y leerla todos los días de nuestra vida para tener temor de Jehová. La otra era el diezmar. Y la número 4 era el oír la palabra descrita, leerla y oírla. Congregarse, diezmar, temer a Dios, eso te ayuda a que vayas a tener temor de Dios. Eso no lo dije yo. Bueno, pues aquí creo que tengo esto, lo podemos ver, mire, aquí en la pantalla, el libro de los que temen al Señor. ¿Se recuerda? Esto lo estuvimos conversando. Lo estuvimos conversando, que el perfil de los que temen al Señor, quiénes son, es decir, estos difícilmente iban a ser agobiados por miedos. ¿Por qué? Porque ya tenían temor de Dios. Eso es más o menos, pongámoslo en amor, difícilmente van a amar otra cosa. ¿Por qué? Porque ya se llenaron del amor de Dios. Difícilmente se van a llenar de ira. ¿Por qué? Porque están llenos del Espíritu de Dios.
Esa es la analogía que estoy tratando de hacer, pero aquí estamos hablando del miedo. Entonces difícilmente estos van a tener temor, miedo, el pánico y le van a llamar conspiración a todo lo que la gente le llame conspiración, o van a tener temor de todo lo que la gente tiene temor. ¿Por qué? Porque temen a Dios. Entonces, aquí pusimos todos los beneficios. Esto usted se recordará porque esto lo trabajamos en detalle. Pero el aprendizaje del temor de Dios está aquí y fácilmente lo vamos a leer en Deuteronomio 4:10, así rápido. Ya no voy a predicar, solo voy a leer en Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. Dice 4:10, recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Entonces, ahí es reunirse para oír la palabra, a fin de que aprendan a temerme, ¿ok? Entonces, si aprenden a temer, pues ya no van a temer otra cosa. Miremos Deuteronomio, el otro sería Deuteronomio capítulo 14 y el versículo 23, y dice, y comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite, los primogénitos de tus vacas, de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor. Entonces explicamos con detalle qué quería decir esto y llegamos a la conclusión que al diezmar nosotros aprendemos el temor a Dios. Y si tenemos temor a Dios, ya no le vamos a temer a otras cosas. El otro versículo sería Deuteronomio 17, 19. Perdone que se lo traiga a la memoria, pero creo que es importante. Dice que la palabra de Dios la tendrá consigo, la leerá todos los días de su vida, pero él dice en el versículo anterior que la tenía que escribir también, para que aprenda a temer al Señor tu Dios. Entonces ya llevamos 3 formas de aprender el temor de Dios. Y la última sería el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 5, en donde dice, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. ¿De qué se trata? De buscar la sabiduría. Entonces, como el principio de la sabiduría es el temor a Dios, si buscas la sabiduría, entenderás el temor a Dios. Ok, el tiempo se me ha súper agotado, pero entonces, hermano, lo que necesitamos es que el pueblo de Dios no viva con miedo, no viva con temor, no viva con terror, no viva con pánico. Sí está bien que seamos prudentes, sí está bien que guardemos todo aquello que se nos ha dicho, de medidas de bioseguridad que nos han estado repitiendo y que pues ya no vale la pena que te las diga, tú sabes cuáles son, cada una de esas, ¿verdad? Pero está bien que seamos prudentes, está perfecto, estoy de acuerdo, pero no podemos vivir en miedo, esa no es vida. Eso afecta el alma, el espíritu, la mente. Es una enfermedad mental. El miedo es una enfermedad mental. Entonces quieren volver loco a todo el mundo. Pero Dios nos quiere volver cuerdos. Y si locos, pues locos para Él, ¿a usted? Así que en el nombre del Señor, yo cierro mi Biblia y quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque yo sé, Señor, que en base a tu palabra y a tu espíritu todas las cosas son realizadas y vienen para beneficio de todos nosotros. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Estamos ministrando la misma para que llegue a todos los rincones de Guatemala y del mundo que tú quieras llevar este mensaje por cualquiera de los medios. Bendice a tu pueblo, Señor, en paz. Quita todo miedo, todo terror, y que venga el temor a ti y luego ese amor perfecto en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y recuérdese, seguimos en retiro. Seguimos en retiro. Se nos deja venir la 11ª temporada de retiro de invierno. Como está haciendo mucho sol en estos días, me dan ganas de poner retiro de canícula. Pero es que ese nombre no muchito me gusta, hombre. Si no, le hubiera puesto retiro de canícula. Pero dejémoslo en retiro de invierno, porque estamos en el invierno, solo que hay una canícula, ¿verdad? Dios me lo bendiga. Un abrazo, un beso. La Biblia dice que nos debemos saludar con un beso santo. Entonces, aunque sea así, enviado desde acá, ¿verdad? Porque ahorita no se puede presencial. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.
Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.